Dice la Biblia en Marcos capítulo 7 y el versículo 24 de la siguiente manera: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Amén. Estos versículos que hoy hemos leído nos narran otro de los increíbles milagros que nuestro Señor Jesucristo obró a favor de una mujer. Lo interesante de este pasaje es que para este momento en los cuales esta mujer busca a Jesús, Jesucristo no se encontraba en Israel y esta mujer tampoco era una israelita. Si usted se fija, el versículo 24 dice que levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Lo que el texto nos está diciendo es que por alguna razón Jesús decidió salir fuera de Israel y se fue al norte a una región llamada Tiro, y ahí él, digámoslo así, se ocultó en una casa. Y digo ocultó porque dice el texto bíblico que no quería que nadie supiese que él estaba allí. Uno podría preguntarse por qué nuestro Señor Jesús actuó de esa manera. Generalmente el ministerio de Jesús fue un ministerio público, un ministerio impactante, y mucha gente generalmente se agolpaba alrededor de él. Era difícil que Jesús caminase por las aldeas sin que la gente lo siguiese. Aparte de sus discípulos, cuando él llegaba a una nueva aldea y la gente se enteraba que Jesús estaba ahí, estos salían rápidamente, muchos con el objetivo de escuchar sus grandes enseñanzas, otros con el propósito de recibir una sanidad divina, un favor divino de parte de él. Muchas veces Jesús pasaba horas y horas sanando enfermos, echando fuera endemoniados, incluyendo la noche, porque en Marcos, en el capítulo 1, se nos narra la ocasión cuando Jesús estaba en una casa después de una jornada de trabajo donde había andado discipulando, llamando discípulos y sanando a muchos enfermos y haciendo grandes obras. Y en la noche posó en una casa, probablemente la casa de Pedro, donde sanó a su suegra. Pero Marcos nos relata que justo en la noche tocaron a la puerta, y cuando la abrieron se dieron cuenta que había una enorme multitud de gente que estaba ahí afuera esperando ser sanados por él. Y pasó toda la noche sanando a esos enfermos, y al terminar en la madrugada él decidió subir al monte a orar a su padre. Y cuando el alba rayaba, sus discípulos lo buscaban y le decían: mira, maestro, te busca más gente. Pero Jesús les dijo que tenía que ir a otras aldeas a seguir haciendo la obra para la cual el Padre lo había preparado. En todo eso uno se pregunta, bueno, ¿y entonces a qué horas dormía Jesús? Se puede imaginar lo extenuante, lo exhaustivo que era el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y si bien es cierto, Él es Dios, pero también era hombre, porque se había encarnado y como hombre estaba sujeto también a nuestras limitaciones. Significa que en determinado momento Jesús se cansaba, sentía cansancio de semanas y semanas de trabajo, quizás con poco sueño. Y no es de extrañarse el imaginarse que Jesús decidió salir fuera de las fronteras de Israel, porque sabía que si él quería descansar un momento, reponer sus energías y estar a solas con sus discípulos para instruirlo y no ser molestado por nadie,
Él sabía que en Israel no lo iba a lograr. Por eso a lo mejor decidió salir fuera de las fronteras de Israel y se fue a una región llamada Tiro en Sidón y ahí posó en una casa secretamente. La gente a lo mejor de Israel se preocupó porque imagínese usted buscando a Jesús e iban a una aldea e iban a otra y no lo hallaban. Y decían, ¿y qué pasó con Jesús? ¿Y dónde está Jesús? Y quizás lo buscaban para que hiciese algún milagro o consultarle alguna cosa, pero Jesús no dejó que lo hallasen, porque estaba fuera de Israel, en la región de Tiro, de Sidón. Y esto nos puede hacer pensar que muchas veces pareciera que en la vida Jesús se puede esconder también de nosotros. Cuando estamos orando, clamando a Dios, y pueden haber momentos en los cuales incluso no sentimos su presencia, especialmente cuando atravesamos por problemas o dificultades, momentos difíciles donde nos preguntamos si realmente vale la pena seguir orando, clamando, porque pareciera que Dios no escucha, pareciera que Dios no responde a nuestras oraciones, pero esos momentos a veces se presentan con el propósito de que nosotros no desistamos de nuestra búsqueda de Dios, porque a pesar de que Él se había escondido, digámoslo así, y estaba en una región donde la gente de Israel no se imaginaba que estaba, Él no pudo esconderse, como lo dice el texto, porque hubo una mujer con una enorme necesidad, de alguna manera se enteró que Jesús estaba allí. Y esta mujer era sirofenicia, era griega, no era israelita, pero la enorme necesidad que ella tenía hizo que se enterase de alguna manera que Jesús estaba en esa casa. Esta mujer quizás, a pesar de que no era israelita, había escuchado hablar acerca de Jesús y con plena expectativa de fe fue y lo buscó. Allá en el Evangelio, según Mateo, se nos narra este pasaje con un poco más de detalle, donde dice que cuando esta mujer se enteró que Jesús estaba ahí encerrado en esa casa y no quería que nadie lo molestase, ella comenzó a insistir. Y podemos imaginarnos a ella golpeando la puerta y diciéndole, Señor, te ruego que atiendas mi causa, te ruego que atiendas mi caso, mi hija está endemoniada y no tengo quien me ayude. Pero Jesús no respondía palabra. Alguien podría decir que malo era Jesús porque Jesús no atendió el ruego de la mujer, ni siquiera la puerta le abrieron, pero eso no detuvo a la mujer, sino que constantemente podemos imaginarnos golpeando aquella puerta, dando voces, rogándole a Jesús que le prestase un momento de atención. El ruido molestó a los discípulos de tal manera que los discípulos decían, Maestro, despide a esta mujer que nos molesta. Quizás los discípulos se molestaban porque no los dejaba dormir, estaban cansados y quizás querían tomarse una siesta. Y esta mujer estaba ahí clamando y llorando y Jesús no respondía. Al final Jesús respondió y le dijo, mujer, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Imagínense la respuesta que Jesús le da a la mujer. Alguien podría decir que era un insulto y quizás sí lo era, porque le estaba diciendo perrilla, perra. Porque los israelitas veían así a los gentiles, porque ella no era una israelita. Y lo que Jesús le estaba diciendo, mira, yo he venido, yo soy el Mesías, pero he venido a los hijos de Israel, no a los gentiles, digámoslo así. Pero eso no detuvo a la mujer. Quizás cualquier otra persona se hubiera ofendido, se hubiera dañado, hubiera dicho, este hombre no es de Dios, este hombre no es bueno, lo que me acaba de decir me acaba de ofender, así que mejor me voy y sigo con mi problema. Pero no lo hizo así, porque lo que Jesús estaba haciendo era probar la fe y la perseverancia de esta mujer, de no rendirse ante los obstáculos, ante las dificultades que podamos enfrentar, ante los problemas que tengamos. Porque al final la mujer, en lugar de ofenderse, le dijo, sí Señor, es cierto, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Porque para ella, una sola migaja de Jesús, digámoslo así, entre comillas, era suficiente para hacer un milagro a favor de su vida. Ella sabía que una tan sola mirada de Jesús podía darle la respuesta a lo que tanto ella anhelaba recibir. Y eso nos enseña también la importancia de perseverar.
de insistir constantemente, aunque pareciera que Dios no nos escucha, aunque pareciera que no hay respuesta, aunque el enemigo nos diga, mira, nadie te atiende, las cosas van de mal en peor, hasta te han ofendido, aún las cosas te han salido peor, mejor no hubieras orado. Pero en lugar de eso, en lugar de rendirse, lo que tenemos que hacer es seguir perseverando en oración, perseverando en ruego delante de Dios y reconociendo que una sola mirada del Señor, con un solo dedo que Él mueva, con tan solo su palabra, es más que suficiente para que ese milagro que estamos esperando obre en nuestra vida. Y esta mujer nos da ese ejemplo. Por esa palabra que esta mujer repitió, Jesús se sorprendió, digámoslo así entre comillas, y le digo, por esas palabras que acabas de decir, ve, tu milagro está hecho. Y se fue a la casa y encontró que el demonio había salido de su hija. Y así esta mujer logró este favor divino en su vida. Así que hoy tenemos la oportunidad para entrar en oración delante de Dios. ¿Qué peticiones tiene usted? ¿Qué problemas presenta en su vida o qué ruegos tiene delante del Señor? Yo le digo, Dios puede responder nuestras oraciones. Quizás a veces nos cansamos o nuestra mente nos juega trucos y podemos tender a rendirnos o a pensar de que es por demás o es una pérdida de tiempo, pero no hagamos eso. Veamos este ejemplo que está en la Escritura. Veámoslo como un ejemplo que el Señor ha dejado para que nosotros perseveremos de día y noche, insistiendo constantemente, tocando la puerta del Señor hasta que el Señor obre a favor de nosotros. Porque esa es la fe que al Señor le agrada. Esa fe que persevera más allá de los obstáculos que se le presenten.